Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En esta sesión vamos a crear un servidor doméstico Plug and Play, una plataforma de nube personal y de código abierto, diseñada para autoalojar aplicaciones, proteger la privacidad y eliminar la dependencia en la nube de terceros. Funciona como una tienda de aplicaciones, va a ser una nube totalmente privada, que podemos incluso crear nodos de Bitcoin, hacer copias de seguridad, podemos poner plays, podemos poner un montón de cosas, ¿vale? Lo voy a instalar en este mini PC, pero para hacer el tutorial vamos a hacerlo en una máquina virtual para que podáis ver los pasos y tal. Después ya lo instalaré en el PC, ¿correcto? Deciros que para instalar Umbrel Home vamos a necesitar unos ciertos requisitos de hardware, ¿vale? Necesitamos un procesador dual core, mínimo 4 GB de RAM y con 32 GB de almacenamiento será suficiente, pero es recomendable tener 1 tera porque vamos a empezar a meter muchos datos y eso, cuando empezamos a crear aplicaciones y tal, se nos va a saturar, ¿vale? Así que, sin más, después de la intro, comenzamos. Vamos a instalar Umbrel OS en una máquina virtual, como os he dicho antes, para que veáis cómo se hace la instalación. Es un poco diferente a la instalación directa en un PC, ¿vale? Ahora fijaros cómo nos vamos a dirigir aquí a la página de Umbrel. Os dejaré, como siempre, los enlaces en la descripción. Bueno, fijaros, esto es una pasada. O sea, es una nube totalmente privada, de código abierto. Fijaros, podemos ejecutar nodos personales de Bitcoin, podemos guardar fotos, archivos, hacer copias de seguridad, podemos ver películas y podemos también automatizar con el Home cosas de nuestra casa. Podemos hacer un montón de cosas. Este solo va a ser el vídeo de instalación y alguna configuración de prueba, y van a venir capítulos posteriores. Voy a hacer una lista de reproducción instalando ya pues cosas como podéis ver aquí, que podemos poner el Transmitium, que yo lo tengo directamente aquí, como veis en el escritorio. Lo podemos poner para que se ejecute automáticamente, baje las películas. Bueno, esto es bastante... va a haber bastantes vídeos sobre esto, ¿vale? Aquí tienes para almacenar las copias de seguridad, por eso os he dicho que es muy importante que tengamos mucho almacenamiento. Antes cometí un error, lo de las 32 GB es para crear la memoria USB, ¿vale? Que crearíamos una memoria USB con Elena Ether, y para poder enchufarla a nuestro ordenador y hacer como una instalación de un sistema operativo. Como lo vamos a instalar en una máquina virtual, pues lo vamos a hacer desde otra manera. Y ya os digo que lo tendríamos todo alojado en nuestro servidor, conectado a nuestro router. Podemos tenerlo con una pantalla o podemos hacer una visión remota. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver un poquito. Nos requiere una pantalla externa, ¿veis? Podemos conectarlo y acceder desde el móvil, desde la tablet o desde donde queramos. Eso está muy chulo. Y está muy chulo también porque, bueno, aquí nos venden ya directamente los mini PCs, pero nosotros podemos instalarlo donde queramos. Fijaros que tendríamos aplicaciones parecidas a Google Drive. Tenemos una bóveda para almacenar contraseñas. Ya os digo que todo esto, mirad, podemos ejecutar un nodo de Bitcoin o un modo Lightning, para así tener bajo control nuestras criptomonedas, etcétera, ¿vale? Bueno, y ya estaríamos en modo local, ¿vale? Esto no estaría en la nube, estaría todo bajo nuestro control, por eso está fenomenal. Fijaros que tenemos Plex también para ver películas, Jellyflame, bueno, y Sonar. Bueno, esto está fenomenal. Automatizar, ¿veis? Con el asistente. Lo podemos poner en una Raspberry, etcétera, etcétera. Bueno,
Vamos a darle un poquito de caña, esto le echéis un vistazo y lo veréis cómo se instala esto. Bueno, veremos a ver cómo va esto. Aquí, bueno, esto sería... Vale, este no es el que queremos. Vamos a ver si va un poco más abajo, creo que está abajo del todo. Vamos a ver si podemos... Vale, entonces aquí no está en esta página, vamos a ir a otra página donde vamos a descargarnos desde aquí, desde GitHub. Si bajamos abajo, ¿vale? Vamos al repositorio de GitHub directamente desde la página de Umbrella, y si os fijáis aquí podemos instalarlo en una Raspberry Pi, en una 5, claro. Yo tengo la 4, creo que también corre hasta en la 4, ¿vale? También voy a traeros al canal muchas cosas proyectos que vamos a hacer con nuestra Raspberry Pi, como pueden ser un servicio de cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Domótica, vamos a hacer un montón de proyectos con la Raspberry más adelante. Vendrán al canal todo ese tipo de cosas con la Raspberry Pi 5, la Pico, la W, etcétera. Bueno, y aquí, como os dais cuenta, no me enrollo más. Aquí tenéis, veis que tenemos aquí lo descargaríamos para el sistema operativo y este para una máquina virtual, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se descarga para la máquina virtual. Vamos a traducir la paginita. Y... Vale. Vamos a ver. Vale, pues aquí está, ¿vale? Descargamos el último instalador de Umbrella OS ISO, le damos y se nos pone a descargar el Umbrella. Fijaros que aquí nos dice lo que necesita, los requerimientos. Creamos una máquina virtual, asignamos 4 GB, un disco duro virtual mínimo de 32 GB, es lo que os decía antes, y le metemos la ISO comprimida. Me da fallo, pero es por mi conexión a internet. Y ajustamos el archivo ISO descomprimido del paso 1 en la unidad de la máquina virtual. Vamos a ver cómo se hace todo esto. De todas maneras, esto si lo instaláis en una máquina física es mucho más sencillo y mucho más fácil. Simplemente es pinchar, bam, seguir los pasos, arrancamos desde el boot y en poco tiempo lo tendríamos instalado. Para la instalación vamos a utilizar una máquina virtual. Yo suelo utilizar VMware, pero en este caso vamos a utilizar VirtualBox, que lo tenemos aquí. Bien, fijaros que ya tengo aquí una instalación que he hecho unas pruebas. Le daremos aquí a nueva máquina virtual, correcto, y vamos a proceder a ver cómo se instala. Le damos a crear nueva máquina virtual. Aquí le vamos a poner Windows 11. Bien, vamos a darle aquí, le vamos a dar 8 GB. Aquí le vamos a dar la mitad del procesador, más o menos. Y acordaros de que tenemos que tener palomeado lo de UEFI. Bien, especificamos el hard disk y le damos el tamaño que queramos. En este caso le voy a dar 80 GB y le damos a terminar. Y aquí tendríamos nuestra máquina virtual. Bien, una vez que tenemos aquí el Windows le damos a configuración y aquí ya sí vamos a cambiar el nombre y vamos a poner Umbrella OS, ¿vale? Ponemos Umbrella OS. Aquí abajo veis que ya tenemos esta configuración. Desactivamos el Security Boot, ¿vale? Esto lo vamos a dejar así. De momento todo está. Vale, en vez de conector NAT vamos a poner adaptador puente,
para que tengamos internet. Y esto está todo bien. Esto está todo bien configurado. Vale, esto ya está todo, le damos a aceptar y aquí ya podemos vamos a darle a iniciar. Como veis, ahora se está iniciando, está cargando la máquina virtual en VirtualBox. Yo siempre utilizo VMware, pero en este caso vamos a utilizar VirtualBox. Fijaros que aquí nos está diciendo que tenemos que arrancar del DVD, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver. Vendríamos aquí, le vamos a decir otro y vamos a ir donde tenemos nuestro Umbrella, que estará aquí en descargas. ¿Veis? Está en Umbrella, la ISO de UmbrellaBox. Montar y reiniciar. ¿Veis? Si nos sigue dando el mismo error, ¿vale? Tenemos que cerrar la máquina virtual, ¿vale? La cerramos, apagamos la máquina virtual. Fijaros que aquí el Security Boot está habilitado, aunque lo hemos despalomeado, no lo ha hecho bien el virtual. Entonces vamos a configuración, venimos desactivamos el Security Boot y aquí abajo vamos a ver tenemos desactivado el Security Boot y aquí a ver si lo encuentro. Vale, vamos a probar desactivando esto. Me gusta hacer esto con vosotros para así cuando salga algún fallo y no tengáis vosotros podáis saber lo que está pasando y reaccionar y hacerlo bien. Por eso estos vídeos no se editan, no salen todo perfectos, siempre hay fallos, siempre hay problemas, para que podáis aprenderlo con nosotros y podréis solucionar los problemas en el caso de que lleguen a pasaros. Le damos a aceptar y vamos a iniciar la máquina virtual a ver qué pasa. Vale, se inicia la máquina virtual y vamos a ver qué pasaría. Vale, fijaros que ya nos está funcionando, ¿vale? Ya va a instalar nuestra máquina virtual, nuestro Umbrella. Ahí lo tenéis. Aquí nos dice que dónde queremos instalar Umbrella. Le vamos a decir, como es lógico, veis aquí en el número 1, que es el... Vaya, le he dado porque no tengo el bloque de números activado. Y ahora nos va a instalar Umbrella, digamos que en ese espacio de disco virtual que hemos creado. Vamos a dejarlo, tarda un poquillo. Es fantástico, os va a encantar esto. Yo estoy encantado. Tengo un sistema ya montado para ver películas, ni Netflix. Vamos, yo me he dado de baja en Netflix ya y todo. Esto está a saco. Vais a ver qué bien, os descarga las películas en automático, funciona todo en automático. Veréis qué bien está esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, voy a pausar el vídeo porque esto si no se nos va... Vamos a tardar un montón. Bien chicos, una vez que tenemos nuestra pantalla que nos pide el login, por aquí no es por donde tenemos que entrar. Lo que vamos a hacer es minimizar las dos pantallas, vamos a nuestro navegador favorito y colocaríamos la siguiente dirección, umbrella.local, y ya estamos en nuestro Umbrella, ¿vale? Umbrella.local y estamos dentro. Le daríamos a empezar y nos pide que creemos un nombre de usuario y una contraseña y confirmemos la contraseña. Para esto es muy bueno que anotemos en papel, ¿vale? Anotaríamos pues el nombre. Voy a crear un nombre, voy a crear una contraseña, ¿vale? Lo suyo es que lo anotéis aquí en el bloc de notas, ¿vale? O lo anotéis en un papel, como veáis. También tenéis un vídeo en el canal donde podéis tener un gestor de contraseñas como es KeePass. Y bueno, le voy a crear. Le damos a aceptar. No guardar. Vale. Fijaros que ya estamos en nuestro panel de control.
tenemos un gestor de archivos, tenemos inicio, tenemos un montón de cosas aquí. Podemos instalar Plex, Nextcall, bueno, podemos instalar un montón de cosas, chicos. Si nos venimos aquí a aplicaciones, pues esto es para autoalejar, para hacer las copias de seguridad. Esto es para minar bitcoins y a crear un nodo de bitcoin, y aquí para streamear, que esto es lo que nos va a dar para las películas y eso, ¿vale? ¿Por qué? Le doy a explorar la tienda de aplicaciones y le damos aquí a explorar la tienda de aplicaciones y fijaros todo lo que tendríamos aquí, ¿eh? Tenemos un montón de aplicaciones para poder instalar en nuestra, digamos, en nuestro cloud virtual, o sea, en nuestra nube. Esto sería nuestra nube virtual y podemos instalar pues todas estas cosas, ¿vale? Para empezar vamos a ver, vamos a ver qué tenemos en archivos. Fijaros que hay un montón de herramientas. Ya os digo que haré una lista, vamos a crear una lista de reproducción instalando un montón de cosillas para que tengamos esto a full. ¿Veis? Lo de Bitcoin, todo lo que hay de Bitcoin, para que creamos uno de Bitcoin, tengamos aquí nuestra billetera, etcétera, etcétera. Finanzas, bueno, medios, aquí también hay un montón de cosas para descargar vídeos de YouTube, el Plex, hay un montón de cosas. LIDAR también lo pondremos en otro vídeo. A ver, en redes que tenemos, pues fijaros, aquí tenemos una cosa para Raspberry, bueno, hay un montón de cosillas aquí que vamos a utilizar. Voy a buscar aquí Transmission, vamos a integrar Transmission, ¿vale? Es tan sencillo, esto es como si fuera un PC, le damos a instalar y él solo nos va a instalar la aplicación de Transmission, ¿vale? Ahora quiero, lo que vamos a hacer para que veáis cómo se vería esto desde nuestro móvil, podemos hacer desde nuestro móvil, incluso podríamos acceder a nuestra nube desde fuera de la red, o sea, podríamos, imaginaros que yo ahora voy a tener aquí 200.000 películas, series, etcétera, etcétera, que se van a descargar en automático, ya os explicaré cómo en el siguiente vídeo. Lo podríamos ver desde el móvil, aunque estuviésemos en otro sitio, sin necesidad de tener pues ninguna cuenta de Netflix, ni ninguna cuenta de un proveedor que no sean nosotros mismos. Bien, vamos a abrir y fijaros, ya teníamos aquí nuestro Transmission funcionando, ¿vale? Bien, bueno, lo voy a cerrar, vamos a cerrar aquí, y si os fijáis ya tendríamos aquí nuestro Transmission, ¿vale? Podemos, ya está instalado, y podríamos ya configurar aquí nuestro Transmission. Vamos a ver cómo podríamos ver nuestra, vamos a ver si le meto aquí, fijaros, voy a subir un vídeo para poder, ya os he dicho que esto lo vamos a hacer más chulo, va a aparecer como si tuviéramos el Netflix en nuestro móvil, etcétera, ¿vale? Pero ahora voy a subirle aquí algo, voy a subirle un vídeo de los que tengamos por aquí. No, eso, venga, va, venga, le voy a subir este, que ya está subido, ¿vale? Si le damos aquí, ya nos abre, ¿vale? Y ahora lo que voy a intentar hacer, vamos a conectarnos con el móvil para que veáis cómo podemos utilizar esta herramienta o nuestra nube privada, bien sea en la Raspberry Pi, ¿vale? O bien sea en nuestro mini PC que tengamos instalado. Ahora vamos a ver cómo podemos acceder desde nuestro móvil a nuestro Umbrella, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo en modo local. Ya os he dicho que vamos a hacer una lista con todo lo necesario, vamos a instalar un montón de aplicaciones, os voy a enseñar cómo poder ver las películas con una aplicación de Plex, sin tener que hacer todo esto, lo vamos a hacer, cada aplicación necesita su propia aplicación en el móvil, pero ahora lo vamos a hacer a lo bestia, vamos a ver cómo podemos acceder a nuestro Umbrella desde nuestro móvil. Para ello es muy sencillo, vamos a nuestro navegador y ponemos lo mismo, umbrel.local, y fijaros que ya tendríamos aquí nuestro Umbrella trabajando en nuestro
en nuestro móvil. Fijaros, si voy a vídeos, ¿vale? Veis que tengo aquí el vídeo y puedo reproducirlo desde el móvil perfectamente, ¿vale? Todo lo que tuviéramos, todo lo que tenemos en nuestro, vamos a llamarlo NAS, que es mucho más que un NAS porque es un servidor multimedia, lo que vamos a instalar en nuestro mini PC, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿ok? Así que fijaros lo sencillo que es. Ya os he dicho que vamos a ver cómo instalar un montón de aplicaciones, ¿vale? Vamos a ver cómo instalar un montón de aplicaciones aquí en nuestro Umbrel. Bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Disculparos porque yo, como llevo tantas cosas para adelante, le estoy llamando todo el rato Umbrella y se llama Umbrel, ya lo sé, pero se me ha quedado ahí, pegado como si fuera Umbrella, pues Umbrella se ha quedado, ¿vale? Sin más, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta, nos vemos en el siguiente vídeo.